Yo hace años que me vengo quejando de las redes sociales, el contenido vacío y similares, pero siempre lo he hecho respetando que cada uno haga con su vida lo que quiera. Incluso luego de aprender de los mecanismos neurológicos moralmente cuestionables que usan estas aplicaciones para ser adictivas y leyendo todos los estudios, siempre critiqué respetando que cada uno vea lo que le plazca. Pero creo que ahora, más que nunca, todos nos podemos poner de acuerdo en que estas aplicaciones, este contenido, no es bueno para nadie. Entre los pasados años 2019 y 2025 han salido una cantidad contundente de estudios que apuntan a lo que todos ya sabíamos. Lamentablemente, el brain rot no es solo un meme, es real. La sensación de fatiga que sientes después de ver 2 horas de videos es la reacción negativa de tu cerebro. Cito, cuantos más videos cortos ve una persona, peor se vuelven sus habilidades cognitivas, especialmente en las áreas de la atención y control inhibitorio. El estudio sugiere que la exposición repetida a contenido altamente estimulante y de rápida evolución promueve la habituación. Esto significa que los usuarios se acostumbran a la alta velocidad y se desensibilizan a tareas más lentas que requieren mayor esfuerzo mental, como la lectura, la resolución de problemas o el aprendizaje profundo. Y pese a que este estudio se centra en el contenido corto, es importante tener en cuenta que otros estudios hablan de todo el contenido vacío en general, como lo llamo yo, es decir, la comida chatarra del contenido audiovisual. Básicamente el contenido de fondo, el que no te enseña ni te reta, pero ocupa tu tiempo igualmente. La media de horas en línea presentada por el estudio al que hace referencia el artículo que mencioné es de 6.5 horas al día, lo que significa que si tienes 20 años ahora y vas a morir a los 70, manteniendo esta media sin parar, verías un total de 118.706 horas de contenido en tu vida, lo que equivale a que pasarías 13 años y medio de tu vida en el celular. Lo que quiero decir con todo esto es que estamos tal cual empeorando en capacidades básicas humanas como la aritmética, la comprensión lectora, el pensamiento crítico y la escritura. Y todo para que un grupo de anormales dispuestos a destruir el planeta se sigan haciendo más millonarios mientras tú ves videos que no te aportan en nada. Así que mejor no hagamos eso. Y la verdad es que yo no estoy aquí en este pequeño video de YouTube para decirte qué hacer con tu vida, pero si clicaste en este video debe haber algún tipo de preocupación dentro de ti por esto. Y la lectura es, sin duda alguna, una de las mejores formas de empezar a solucionar el problema. Porque leer estimula el cerebro de manera que desarrolla conexiones neuronales fuertes y útiles para vivir una buena vida. Cito a la doctora de neurociencia Nadine Gap. Existen varias vías importantes de la materia blanca implicadas en la lectura. La materia blanca, por si no lo sabes, es un conjunto de fibras nerviosas en el cerebro que lo ayudan a aprender y a funcionar. Pese a que me gustaría seguir hablando de neurociencia, el punto es que leer tiene un montón de beneficios. Y muchos de ellos nos pueden ayudar a sanar los daños del contenido vacío. Por eso, el día de hoy te traigo 5 buenos libros para empezar. Te aclaro desde ya que esto no es la lista definitiva para curar tu cerebro. Son solo 5 libros que yo le recomendaría a un amigo. Además, por cada libro daré un consejo tipo hábito para que no sea solamente la lectura que utilices para sanar tu cerebro. Aunque ahora que lo pienso, podría hacer 2 videos separados y tener el doble de visitas. ¿Cómo corto esto? Bueno, empecemos por algo relativamente corto, El Conde de Montecristo. Nada, mentira, el primer libro es el retrato de Dorian Gray. Seguramente muchos reconocerán el nombre de esta célebre obra. Publicada en 1891, este clásico es una lectura relativamente corta con un lenguaje hermoso por parte del autor irlandés Oscar Wilde. Mediante su bella prosa nos cuenta la historia de Dorian Gray, un joven encantador física y mentalmente, el cual debido a la influencia de Lord Henry, un personaje, entre otras cosas, se convierte poco a poco de un joven inocente a un ser hedonista y despiadado, obsesionado totalmente con mantener su belleza y sentir placer. Además de esto, el ritmo de los acontecimientos la hace muy entretenida, precisamente como deberíamos empezar esta lista, un libro entretenido. Por otra parte, la obra causó escándalo en la sociedad victoriana del momento, debido a los temas sensibles a los que hacía ilusión, y por ello fue parcialmente censurada. En parte considero porque dejaba a la sociedad de ese momento expuesta a sus mayores defectos, pero eso es mi interpretación, todas las demás interpretaciones y comentarios te los dejo a ti. Y bueno, es considerado por muchos una obra maestra del siglo XIX, tanto así que ha trascendido la literatura, dando el nombre al síndrome de Dorian Gray. Les diré la cita que más recuerdo de este libro. Hoy día la gente conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada. Bueno, aquí voy a hacer un poco de trampa porque tenemos un trío de libros. Puedes leer solo uno, en ese caso 1984 sería la opción ideal. Pero te recomiendo que los leas todos, porque pese a que 1984 habla de temas actuales, muchos están ignorando que no es la única distopía que se está cumpliendo. Y Un Mundo Feliz me atrevería a decir que está más cerca de nuestra realidad. Como comenta Neil Postman. Teníamos la vista puesta en 1984. Cuando llegó el año y la profecía no se cumplió, los estadounidenses reflexivos se alabaron a sí mismos. Las raíces de la democracia liberal se habían mantenido. Donde quiera que hubiera ocurrido el terror, al menos no nos habían visitado las pesadillas orwellianas. Pero habíamos olvidado que, junto a la oscura visión de Orwell, había otra, un poco más antigua, un poco menos conocida, igual de escalofriante. Contrariamente a la creencia común, incluso entre la gente culta, Huxley y Orwell no profetizaron lo mismo. Orwell advierte que seremos vencidos por una opresión opuesta externamente, pero en la visión de Huxley no se necesita un gran hermano para privar a las personas de su autonomía, madurez e historia. Según él, las personas llegarán a amar su opresión, a adorar las tecnologías que anulan su capacidad de pensar. Lo que Orwell temía era quienes prohibieran los libros,
libros. Lo que Huxley temía era que no hubiera razón para prohibir un libro, pues nadie querría leerlo. Orwell temía a quienes nos privaran de información. Huxley temía a quienes nos dieran tanta información que nos viéramos reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que se nos ocultara la verdad. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial. Como Huxley señaló en Un Mundo Feliz Revisitado, los defensores de las libertades civiles y los racionalistas, siempre alertas para oponerse a la tiranía, no tuvieron en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones. En 1984, señaló Huxley, las personas se controlan infligiéndoles dolor. En un mundo feliz se controlan infligiéndoles placer. En resumen, Orwell temía que lo que odiáramos nos arruinara. Huxley temía que lo que amamos nos arruinara, que llegásemos a amar lo que nos destruye. ¿Suena familiar? Sinceramente no creo que haya nada que yo pueda aportar a nivel de lo comentado por el gran Neil Postman. Solamente que Fahrenheit es como el punto medio entre estas dos y que otra obra fundamental sobre estos temas es El cuento de la criada, de la impresionante Margaret Atwood. El que no lee su historia está condenado a repetirla y estos libros nos vienen advirtiendo hace mucho tiempo. Simplemente anda a leer estos libros, jamás ha sido más importante. Cambiemos radicalmente de género. Indestructible de Nir Eyal, o Inmune a la distracción como es su nombre en español, es un libro de no ficción centrado en cómo centrarse en el mundo de las distracciones. Controlar tu atención es controlar tu vida. Eso jamás ha sido más cierto que en los tiempos que corren. Yo me atrevería a decir que eres lo que consumes. El propio autor comenta: vivir la vida que quieres requiere no solo hacer las cosas correctas, sino también evitar hacer las cosas incorrectas. El libro presenta la problemática de manera que puede resonar con mucha gente. De manera sencilla y concisa, explora cierta ciencia al respecto y da consejos para combatir las distracciones. Con toda sinceridad, es un libro que dura un poco más de lo que debería, pero siento que los primeros capítulos pueden abrir los ojos a muchos sobre los peligros de las distracciones, de cómo vivimos en un mundo lleno de ruido y cómo podemos navegarlo. En esencia, siento que es un libro muy fácil de leer de un tema muy actual. ¿Hay mejores libros sobre esto? Por supuesto. Deep Work o Céntrate para mí es el libro sobre este tema. Sin embargo, Inmune a la distracción fue escrito por el autor de Hooked, un libro sobre cómo hacer la tecnología adictiva. Por tanto, siento que no hay mejor advertencia que la de un participante, y este nos comenta directamente que todas las aplicaciones están diseñadas para robarte la mayor cantidad de tiempo. Resumiendo, no es ficción, fácil de leer, lenguaje simple y habla precisamente del tema que estamos intentando solucionar, la distracción constante. Y pese a que tengo un particular desagrado por los libros de ayuda personal, siento que hay algunos que sin duda pueden ayudar y tener un impacto positivo en sus lectores. Sobre la felicidad es un libro que recopila textos fundamentales del filósofo de la época helenística Séneca, entre ellos sobre la brevedad de la vida, que personalmente me encanta. Este autor es con el que yo empecé a leer filosofía y precisamente por eso lo pongo aquí. Considero que leer filosofía es algo fundamental para vivir una buena vida y es muy importante para explorarnos a nosotros mismos. Y siento que muchos se alejan de ella porque a su alrededor hay mucho misticismo irreal y algunos idiotas creyéndose superiores por leerla, pero créeme, sobre todo en los clásicos como este, la filosofía es muy accesible, precisamente porque habla de cosas humanas que todos hemos sentido y experimentado: dolor, ansiedad, tristeza, desamor, todo. Yo sabía que quería poner un libro de filosofía en esta lista, pero no sabía cuál, así que puse uno con lecciones del nivel D. No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. 5. La Odisea. Digamos que este es como el objetivo final, usando palabras muertas en un lenguaje más muerto en forma de poemas. Es por esto que considero que puede llegar a ser un reto para algunos. Sin embargo, no considero que recomendarte obras simplificadas te ayude mucho. La realidad es que leer una obra como La Odisea te ayudará a mejorar a leer, en vocabulario, etc. Hay que aprender haciendo, y leer no es una excepción. Sin mencionar, claro, que es una de las obras más importantes de la historia occidental, junto con su compañera La Ilíada, por supuesto. Muchos de los patrones de las historias actuales derivan de esta obra, de una manera u otra. Obviamente han mutado porque ha pasado, un tiempo. Yo soy del barco de que deberías empezar por los clásicos lo antes posible. Sé que son intimidantes, por ello te di otros libros antes de este, pero por más aterradores que pueden parecer, no lo son. Y además, permítame ponerme nerd, es que son muy bellos. Y para que te hagas una idea del impacto de la Odisea, la palabra Odisea obviamente nace de la Odisea, pero además, ¿sabías que la palabra mentor sale también de aquí? La palabra que describe un sabio que guía existe por un personaje de esta historia. Mentor en la historia es quien acompaña a Telémaco ante la ausencia de su padre. La mayoría de veces es Atenea disfrazada, pero bueno. Dimensiona el impacto. Hasta el día de hoy seguimos utilizando esta palabra. Y de nuevo, no ha pasado poco tiempo. Para finalizar, Nolan está dirigiendo una adaptación de esta obra. Sale este año, si no me equivoco, y sé que reavivará la llama por este clásico. Por tanto, para disfrutarla aún más cuando esta película salga, recomiendo que leas esta gran obra. Y por si te lo preguntas, la Ilíada sí viene cronológicamente antes, pero puedes empezar por la que quieras, en mi opinión.
Tengo 3 libros para las menciones honoríficas: Mesías de Dune, El Hobbit y Mrs. Dalloway. No podía no mencionar el libro de los gusanos y el libro de los anillos después de lo que pasó en el último video. Elegí estos dos específicamente porque Mesías de Dune es una lectura mucho más rápida que el primer libro, y si ya viste las películas sabes todo lo que pasa en el primer libro, así que simplemente lee el segundo. Y El Hobbit lo elijo porque siento que es una introducción mucho más rápida al Señor de los Anillos, por ser un libro un poco más corto y además más fácil de leer. Pero eso es mi opinión. Si te queda gustando el estilo de Virginia Woolf, después puedes leer su ensayo Una habitación propia. Sé que es un poco raro que al inicio de este video de YouTube te haya dicho que dejes de ver YouTube. Pero hay un importante matiz. El contenido puede ser positivo y educativo, por supuesto. El tema es que tú tienes que elegir ver este tipo de contenido y no entretenimiento vacío. En YouTube hay mucha basura, pero también hay canales increíbles para aprender. Lo mismo aplica para el internet en general, incluso las redes sociales. Lo importante es la decisión consciente. Tú eres el que tiene que decidir ver cosas que te aporten y no que un algoritmo decida por ti. Este video, como casi todos los que hago y todos los que haré, invitan a la reflexión precisamente porque mi objetivo no es solo que veas el video, sino que te lleves algo de él, por más pequeño que sea. No dejes que un algoritmo controle tu vida y tus opiniones. Aprende, lee, explora. Hago este video para invitarte a leer. Más que nunca es fundamental la lectura. Y no cualquier lectura, la lectura de cosas que te nutran. Porque por supuesto que hay libros que son entretenimiento vacío también. No es algo exclusivo del internet o de YouTube o de TikTok. Por eso es que al principio dije que estudios hablan del contenido vacío en general. Decide tú qué vas a ver y decide cuándo quieres ser entretenido y cuándo quieres aprender algo. Y eso es todo por hoy. Me gustaría mencionar antes de irme que pronto subiré videos más a fondo de varios de estos temas y libros que mencioné. Pero si hay algún tema de este video en el que particularmente te gustaría que profundizara, déjalo en los comentarios. Y por supuesto que esta lista está limitada en el contexto en el que la narro. Por tanto, si les gustaría más videos así con otras listas, quizás un poco más largas, como 10 libros de filosofía, 10 clásicos, 10 novelas, etcétera, etcétera, también háganmelo saber.